fin de todo, hermanos, nos vamos dando cuenta que vamos conociendo más a nuestro Creador, ¿verdad? Y ahora sabemos que Dios es todopoderoso y que no hay nada ni nadie que pueda estar por encima de Él, ¿verdad? Y que es en ese Dios en el que tú puedes confiar, que aunque por muy difícil que esté tu situación, tienes un Dios poderoso, un Dios que levantó a su hijo de la tumba, de la misma tumba, hermanos. O sea, es más, la muerte no puede, no tiene más poder que Él. Dios es todopoderoso y es en ese Dios en el que tú puedes confiar. Y eso es lo que nos ha traído a estudiar esos atributos de Dios, hermanos. Conocer más a nuestro Dios para madurar más en nuestra fe, hermanos. Madurar y de esa manera permanecer firmes en medio quizás de situaciones que de momento te hagan quebrantar, ¿no? Y a veces como que nos hace dudar de ese Dios. Pero cuando conocemos sus atributos, ya no hay duda. Puedes caminar firme, porque ahora conoces a Dios. Conoces. Amén, hermanos. Esta ocasión, hermanos, estamos ya a punto de finalizar. Vamos a ver un tema que lamentablemente muy poco se predica, hermanos. Muy poco. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces tienen el temor de golpear al congregante o de que el congregante sienta dura esta palabra. Pero el día de hoy vamos a verla, hermanos. No podemos, dice el dicho, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? No podemos cerrar la Biblia y en este caso decir, no, esto no lo vamos a ver. Está en la Biblia y tenemos que conocer este atributo de Dios. Y este atributo de Dios, hermanos, es la ira de Dios. La ira de Dios. Es un atributo, les repito, que muy poco se predica, inclusive me atrevo a decir que no se predica el día de hoy en las iglesias. Pero es necesario conocer esta parte de Dios, su ira, la ira de Dios. Así es que si gustas anotar, el tema del día de hoy es la ira de Dios. Y vamos a empezar, hermanos, primeramente poniendo este tema en las manos de Dios. Así que, así como estás, cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Señor, en esta mañana, Padre, te damos gracias, Padre Santo, primeramente, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos una semana más, Señor. Gracias, Padre, porque nos has guardado, Señor. Nos has guardado en esta semana, en estos días, Señor, de las acechanzas del enemigo, Señor. Nos has guardado de la duda, nos has guardado, Señor, de la prueba, Señor. Y si estamos aquí, no es porque nosotros hayamos sido inteligentes, sino es porque tú nos has guardado, Señor. Es porque tú así lo has dispuesto, Señor. Que hasta el día de hoy estemos aquí, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos que seas tú quien tome control de esta reunión, Señor, de esta predicación, Señor, donde vamos a ver un atributo más, Señor, sobre tu ira, Señor. Que seas tú, Señor, quien habla a nuestro corazón, Señor, a nuestras vidas y traiga convencimiento, traiga convicción de pecado, justicia y juicio, Señor. Y que entendamos, Señor, que es mejor conocerte a ti, es mejor estar cerca de ti que estar allá afuera en el mundo, Señor. Allá el mundo trae sus deleites temporales, trae su gozo temporal, pero el final es aflicción y es separado de ti, Señor. Pero estar aquí, buscarte, Señor, en tu palabra, es gozo, paz y bienaventuranza, Señor. Gracias, Padre. Reconocemos que quizás nuestra carne no quería, pero el Espíritu está dispuesto, Señor. Gracias, Padre. Toma control, Señor, en el nombre poderoso de Dios Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Iniciamos el tema con una pregunta muy interesante, hermanos. ¿Has tenido tú en alguna ocasión la oportunidad de compartir el Evangelio a alguien? Yo creo que sí, ¿no? Una o dos ocasiones. ¿Has tenido la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo? Quizás al compadre,
a la comadre, al vecino, al primo, al hermano, al tío, al sobrino, a la tía, no sé, a alguien. Yo sé que has tenido la oportunidad y quizás te has atrevido a hacerlo. Al fin, hemos sido llamados para eso, ¿no, hermanos? Para compartir el Evangelio. Bueno, si has tenido la oportunidad, pues amén, te felicito, ¿verdad? Y si lo has hecho, qué bueno. A veces no es fácil, ¿no? A veces es un poco complicado porque a veces decimos, ¿cómo le entro? ¿Cómo empiezo a compartirle a alguien de Cristo, ¿no? ¿Cómo empiezo? ¿De dónde? ¿De dónde agarro el tema para empezar a predicarle, ¿no? A veces se nos puede hacer un poquito complicado, ¿no? Pero mientras más tratemos de hacerlo, hermanos, se nos va a facilitar cada vez más. Pero aquí el punto importante, hermanos, no es si lo has hecho, es cómo lo has compartido, cómo lo hemos hecho. ¿Por qué va esta pregunta, hermanos? Porque, hermanos, es necesario estar conscientes y reconocer antes que nada que el mensaje del Evangelio debe comenzar con la afirmación, hermanos, con la confirmación de la ira de Dios. Quizás eso suena diferente o suena duro. Si a veces se nos complica, ¿no? Y llegarles a hablar del amor de Dios. Ahora imagínate llegar a hablarles de la ira de Dios, ¿no? Decir, a ver, compadre, te voy a decir una cosa. Dice la Biblia que Dios está irado contigo. Uf, ¿no? Suena duro, ¿no? Suena duro, vas a decir, ¿vas a querer que acepte el evangelio o que me saque a palos, ¿no? A machetazos, ¿no? ¿Cómo le voy a llegar así de duro? Pero hermanos, la palabra de Dios cuando nos da el evangelio, el mensaje, empieza confirmando la ira de Dios, el enojo de Dios. Hermanos, así es que si somos francos, hermanos, si somos sinceros, eso se opone a la manera absoluta a la que a la mayoría de las técnicas evangelísticas. ¿No es así, hermanos? En Tehuacán se ve mucho, hermanos. Por ejemplo, en la calle, ahí, la calle Independencia, que es la que atraviesa el centro de Tehuacán, ¿no? Es la que más se circula. Muchas veces, muchas congregaciones, cuando se disponen a compartir el mensaje, hermanos, y van al centro, ¿saben qué es lo que hacen? Cada vez que se pone el semáforo en rojo y se detienen los autos, corren, ¿no? Los muchachos, los jóvenes, son los más prendidos en esto, y van a evangelizar. Y corren y extienden una manta grande, ¿no? Y dice arriba, Dios te ama. Y se siente bonito, ¿no? Dices, wow. Y abajo, iglesia cristiana, ¿no? O algo así, ¿no? O Cristo te espera. Cristo te ama. Mensajes así bonitos. Y uno va manejando y nosotros que conocemos el Evangelio, pero el que no conoce se le queda viendo y lo ve, ¿no? Pero es una técnica que muchos usan para evangelizar, hermanos. Pero cuando vamos a la escritura y vemos que Dios, cuando la Biblia nos habla del mensaje del Evangelio, hermanos, inicia con la ira de Dios, es donde entonces a veces hay un choque en nuestra cabeza y dice uno, bueno, ¿cómo debo empezar? ¿Con el amor de Dios o con la ira de Dios? ¿Cómo debo empezar a compartir el Evangelio? ¿Sí, hermanos? El día de hoy muchas veces se prefiere hablar más del amor de Dios, más de la vida abundante. ¿Y a poco no es lo que pasa el día de hoy? Muchos han cometido pues error. Decir, le voy a hablar aquí de Cristo. ¿Qué está pasando? No, pues su negocio está a punto de cerrar o X cosa. Y van y le dicen, mira, si tú aceptas a Cristo, el Señor te va no a dar una tienda, te va a dar una empresa. No sé dónde hemos escuchado eso, ¿no? Hermano, te va a dar te va a dar empresas. No te va a dar un carro, te va a dar carros. No sé dónde hemos escuchado eso, pero por ahí, ¿no? Lo conoce como el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Te va a dar mucho dinero, empresas y pa. Muchos lamentablemente, hermanos, han usado técnicas erróneas, técnicas
equivocadas, hermanos, con el único fin de ganar gente para sus congregaciones. Pero cuando ven que Dios no les hace lo que ellos creían, muchas veces se vuelven a alejar de la iglesia, ¿no? Dicen, ay, no, no, ya no quiero ir porque Dios no me hizo mi milagro. No, hermanos, Dios ya hizo el milagro. ¿Sabes qué milagro hizo? Que te salvó de la condenación del infierno. Te dio vida eterna. Te perdonó tus pecados. Y ahora la promesa es que el día que partas, así como cierres los ojos acá, inmediatamente los vas a abrir en la presencia de Dios. En su presencia. Hermanos, ¿qué mejor promesa queremos? ¿Qué mejor? Ahora el hecho de que el Señor te permita tener, eso ya dice la palabra, es por añadidura. Añadidura. Alguien dice, no, yo quiero una motito. Pues trabájale, échale ganas, ahorra dinero, ¿no? Y ponte a orar y con la bendición de Dios lo vas a lograr. Pero será Dios, ¿no? Hermanos, viene otra pregunta, hermanos. La última vez que compartiste el Evangelio a alguien, ¿cómo iniciaste hablándole de Cristo? Iniciamos hablándole de la ira de Dios, mencionándoles que, por ejemplo, como hace un momento decía yo, ¿sabías que la ira de Dios se revela en contra de tu impiedad? ¿Sabías que Dios está irado contra el impío todos los días? Wow, eso es complicado, ¿no? Imagínense cuando yo vine ahí a Vicente Guerrero hace muchos años, que hubiesen empezado así, digo, ya me iban a sacar de ahí, pero así, ¿no? Hermanos, la ira de Dios, esa es la palabra que se manifiesta, ¿no? Se manifiesta a un mundo que está en pecado. Dice la palabra que no puede haber comunión entre un Dios santo y un mundo que está lleno de maldad, hermanos. Sí, hermanos, muchas veces estamos con cierta prisa de anunciar el evangelio a las personas, que muchas veces hacemos a un lado el punto inicial, hacemos a un lado el punto importante, hermanos. Sin embargo, es importante y es necesario comenzar desde ese punto, hermanos, la ira de Dios. ¿Sí? Hermanos, ¿cómo entenderá el oyente sobre el amor de Dios si no le hablas de la ira de Dios? Vamos a poner un ejemplo, hermanos. Tú estás enfermo. Vamos a poner un ejemplo. No sé qué tienes, te has sentido mal, te sientes decaído, sin fuerzas, de repente te da temperatura, sientes acá calentura, ¿no? Te da esa temperatura, dolor de huesos, y te sientes tan mal que alguien te lleva al médico y te hace exámenes el médico, ¿no? Y te manda a hacer estudios, y ya una vez que tiene el médico los resultados, ¿qué es lo primero que te va a anunciar el doctor? Te va a decir qué es lo que tienes, ¿no? ¿A poco no? El doctor no va a decir, aquí tengo el medicamento para que te cures, sin antes decirte qué es lo que tienes, ¿verdad? Porque, ¿qué tal si te dice, aquí está, tómatelo? Y tú vas a decir, bueno, doctor, pero ¿para qué? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Para que me tome esto, ¿no? Para que me ponga estas inyecciones, dígame de qué padezco. El doctor siempre va a iniciar diciéndote cuál es tu enfermedad, ¿o no es así? Te va a decir, a ver, señor, usted tiene esto, usted tiene un cáncer. Wow. Cuando te dice lo que padeces, pega, ¿no es así? Dices, oh, me dijo que puedo tener diabetes, por ejemplo, puedo tener un cáncer, puedo tener, no sé, no sé qué enfermedad. Y sientes de momento, ¿no? Y dices, Dios mío, ya me dijo el doctor que estoy mal. Si no me cuido, si no dejo la coca, me va a hacer más daño. Si no dejo de comer aquello, grasas, X cosas. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando al final el doctor te da la solución? ¿A poco no sientes como un vaso de agua fresca? Consuelo. Dice el doctor, bueno, a ver, paciente, este,
usted tiene esto. Y si no se cuida, se va a morir. Si no se sigue cuidando, si no deja esto, de hacer esto, y si no descansa, yo le digo que en unos meses se puede ir. Y el paciente siente frío, ¿no? ¿Sí? Pero ya después dice el doctor, bueno, pero entonces ahora le voy a dar el medicamento. Usted se va a tomar esto y esto y esto. Hermanos, para que la buena noticia venga a ser eso, buena noticia, el paciente necesitó primero escuchar la mala noticia, ¿no es así? Primero necesitó escuchar que el doctor te dijera qué tienes, cuál es tu enfermedad, y para que después te diera la solución, los medicamentos, ¿no es así? Y llegando a casa, ¿qué dices? Apúntale en la cajita cada cuántas horas me toca la pastilla, ¿no? Y la inyección, una diaria. Ay, me va a doler, pero no importa, me la voy a poner porque quiero vivir, ¿no? Quiero curarme, quiero sanar. Y ahí estamos, aunque ya después se te va olvidando a qué hora te tocaba. Pero inicias siendo constante, porque esa buena noticia te reconfortó y dices, ah, pero hay solución. Gracias, doctor, le agradezco mucho. Gracias. Y llegas contento a casa, ¿no? Dices, tengo esto, pero dice el doctor que me puedo curar, que me tome yo estos medicamentos. Hermanos, para que la buena noticia llegue a ser buena noticia, tenés que escuchar la mala noticia. Así es en el Evangelio, hermanos. ¿Cómo alguien va a comprender o va a entender sobre el amor de Dios si primero no entendió la ira de Dios? ¿Sí? Es decir, hermanos, el Evangelio es este. ¿Sabías que tu vida de pecado te mantiene separado de la gloria de Dios? ¿Sabías que tu pecado, el andar practicando tu pecado, vivir en tu pecado, en infidelidad, en el alcohol, en las drogas, ¿sabías que eso te mantiene lejos de la gloria de Dios? ¿Y que tu condenación es allá abajo? Hermano, si esa persona es elegida, va a escuchar el Evangelio. Y después de eso, entonces viene la buena noticia. Pero ¿sabías que a eso vino Cristo? ¿A qué? A eso vino Cristo y fue a la cruz y murió por tus pecados también. Y entonces empieza a entender. ¿Qué puedo hacer? Dice la palabra que te arrepientas de tus pecados. Deja tu pecado. Arrepiéntete y ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y reconoce que Él es tu Salvador. Sigue a Cristo. Hermanos, si esa persona es elegida, si esa persona es pueblo de Dios, es oveja, va a escuchar la voz de su pastor y vendrá a Cristo y va a entender que su vida de pecado lo llevaba al infierno, que su vida de pecado lo llevaba a la condenación. ¿Sí, hermanos? Ya lo decía mi esposa, la Biblia dice un lugar donde solamente el crujir de dientes. Ahí está, sufrimiento constante. El infierno. Hermanos, cuando compartimos el Evangelio, es necesario primero predicarles que su pecado los mantiene separados de la gloria de Dios. Están muertos en sus delitos y pecados y que la ira de Dios está sobre de él. ¿Sí, hermanos? Pero que solo podrán hallar perdón de sus pecados y vida eterna en Cristo Jesús, en nuestro Salvador, en Él. ¿Sí, hermanos? Así es que, ¿cómo entenderán el amor de Dios? Primero necesitan escuchar la ira de Dios. Ay, suena duro, pero así es el mensaje, hermanos. Ese es el mensaje. Cuando a mí me predicaron la primera vez, hermanos, el Evangelio, yo vivía hundido en mi pecado, hermanos. No era uno, era una fila. Era una fila, hermanos. Pero cuando me predicaron el Evangelio me dijeron, ¿sabes qué? En tu estado de pecado, en medio de tu pecado,
la ira de Dios está sobre ti. No, pero yo me porto bien. Yo soy buen católico. Yo voy el domingo a misa. Y el padre, y la comunión, y me da la galletita, y aquí la hostia, ¿no? Y ya soy bueno. Ayudo a alguien. Y me dijeron, ¿no sabes que la Biblia dice que para Dios esas obras son como trapos de inmundicia? Son como trapos de inmundicia para Dios, tus buenas obras, porque no las haces para glorificar a Dios, las haces para que tú sientas paz en ti mismo, para que digas, pero soy bueno. ¿Sabías que no son tus obras por las que vas a alcanzar el perdón y la salvación? ¿No son tus obras? Hermanos, cuando yo entendí eso, entonces dije, ¿qué tengo que hacer? Y me dijeron, ven a Cristo, ven a Cristo. Me dijeron, allá, en la cruz del Calvario. Ahí el Hijo de Dios fue clavado. Ahí fue atravesado con una lanza. La palabra dice que su rostro quedó sin figura. Y todo eso porque pagó por tus pecados. Y si tú eres elegido, estás escuchando la voz de Dios. Hermanos, yo escuché la voz de Dios en ese momento. Me dijo, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete. Hermanos, ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Así es que, hermanos, ¿cómo puede alguien entender sobre la gracia de Dios sin antes entender la ley de Dios? Hermanos, el que no es cristiano, si tú eres cristiano, dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios, hermanos. Allá afuera, el que no es cristiano, ¿sabes qué? Vive bajo la ley, hermanos. Vive bajo la ley. ¿Sabes por qué? Porque ellos piensan que portándose bien van a ir al cielo. ¿O no es así? Allá afuera el compadre, la comadre, el pariente que no es cristiano, dicen, ay, ¿para qué me invitas a tu congregación, a tu iglesia los domingos? Yo creo que es suficiente comportarme bien y ya, ¿no? Con no hacer maldades, con, con hacer buenas obras. Yo creo que eso es suficiente. ¿Para qué me invitas? Es pérdida de tiempo. Te digo una cosa, esa gente vive bajo la ley, porque creen que obedeciendo esas obras es como alcanzarán la salvación. Y no es así, hermanos. No es así. Si tú el día de hoy, tú y yo estamos aquí, hermanos, es por la gracia de Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿cómo vamos a entender la gracia de Dios sin antes entender que no era por nuestras obras? No era por nuestras obras, hermanos. Yo hacía maldad, hermanos. Pero ¿saben qué hacía yo para que sintiera, según, para que me sintiera yo bien? Yo venía de hacer la maldad en la calle, en la noche, cuando nadie me veía, y al día siguiente veía yo a un niño chiquito pidiendo un peso, y decía yo, te voy a ayudar. Y decía yo, soy bueno, soy alguien bueno, porque ayudé a alguien en la calle. Y dije, ya ves, Dios, estás viendo mis obras, ¿eh? Cuando venía yo en la noche de hacer mis cosas. Yo vivía bajo la ley, hermanos. Y ese es el que no es cristiano, ese es el que no es hijo de Dios, vive bajo la ley, por eso vive en condenación, hermanos. ¿Y su condenación cuál es? El infierno. Sí, hermanos, muchas veces cuando hablamos de la ira de Dios, la mayoría de los oyentes les causa cierta molestia. Y ese es de entender, ¿no? Hermanos, en una ocasión yo tuve la oportunidad de compartirle a una hermana en Cristo, a una hermana. Digo así porque pues dice que era cristiana. Se congregaba en una de esas iglesias donde siempre te hablan de la prosperidad y siempre te hablan de, wow, ¿no? De que eres lo máximo, eres un campeón, y en esas. Y empezamos a hablar sobre el amor de Dios.
Y decía ella, ay, a mí me encanta que me hablen del amor de Dios. Le digo, pero ¿cuál es el amor de Dios? Ay, pues que Dios, que pues ya me profetizaron, ¿no? Que voy a ir a las naciones, que voy a ser la profeta de las naciones y que Dios me va a hacer millonaria y rica y bla, bla, bla. Y le dije, ¿sabías que ese no es el amor de Dios? Ese no es el amor de Dios. El amor de Dios fue manifestado en la cruz. Su hijo, cuando fue clavado en esa cruz. Él te amó de tal manera que permitió que su hijo fuera a la cruz. Sacrificio, sacrificio. Y sabías que en ese momento, cuando Cristo estaba en la cruz, ¿qué cayó sobre él? La ira de Dios. La ira de Dios cayó ahí. Y se espanta. Me dice, no, ¿cómo crees? Dios no puede airarse. Le digo, la Biblia habla de la ira de Dios. Dios está airado. Dice la palabra que está airado contra el impío todos los días. Todos los días. No, no, no. Eso no puede ser. Sí puede ser. Le digo, ¿sabías que dice la Biblia que Dios disciplina? No, no, tampoco. No, no, ¿cómo? No saques esas mentiras. Ahí está en la Biblia. Dice que Dios al que ama, disciplina. Al que es hijo, lo disciplina. Porque es hijo. Dice, a ver, venga para acá. No, yo ya me quería ir al mundo, dice Dios. A ver, venga para acá. Usted es mi hijo. Usted es de acá, de acá. Es como en las familias, hermano. Cuando el hijo se empieza a poner rebelde, ¿no? Empieza a crecer. No, yo ya no quiero nada. Yo ya soy independiente. Y a veces no tienen ni para comprarse un pan, ¿no? Y dice, yo soy independiente, ya quiero irme. Bueno, a ver, vuélale, pues. Y ya vuelan tantito y ya al rato, mamá, papá, mamá. Así es, muchas veces nosotros como hijos de Dios queremos irnos. No, ya no quiero nada de Dios. Y Dios dice, a ver, venga para acá. Usted es hijo, venga para acá. Usted es de acá. Hermanos, Dios nos ama de tal manera que nos preserva aquí, hermanos. Él es quien nos preserva. No somos nosotros, hermanos. No son nuestras capacidades ni nuestra inteligencia. Es Dios, hermano. Es Dios quien nos cuida, nos protege de las acechanzas del diablo, de las acechanzas del enemigo, hermanos. Es Dios. La gloria sea a Él, hermanos. Así es que muchas veces a muchos les causa molestia cuando escuchan sobre la ira de Dios. No les gusta, les incomoda. Pero es necesario, hermanos. No alcanzan a entender cómo Dios puede ser un Dios de momento, un Dios de enojo, un Dios de ira. ¿No recuerdan en aquel tiempo, en los tiempos de Moisés, cuando el Señor ve que su pueblo estaban haciendo festejos, estaban idolatrando imágenes? Y Dios le dijo a Moisés, los destruiré. Ese es Dios, Dios de ira. Dijo Dios, los voy a arrasar con ellos. Y Moisés dijo, Señor, perdónalos, ¿no? ¿Qué dirán los de Egipto? Los sacaste solo para destruirlos en el desierto. Perdona. El Señor. Pero pone reglas Dios sobre su pueblo. Pero Dios también es un Dios de ira, hermanos. Dios es un Dios de amor. Amén, claro que sí, amén. Y gloria a Dios. Es un Dios de amor. Es un Dios de misericordia. Pero también es un Dios de ira. También fuego consumidor. Esa palabra, Dios es fuego consumidor, muestra que Él también uno de sus atributos es que Él es un Dios que ay, se me fue la palabra, que también suele airarse, pues, porque es fuego consumidor. ¿Sí, hermanos? Lamentablemente, hermanos, nos damos cuenta que hay muchos que parecen considerar la ira de Dios como algo por lo que necesitan disculparse, ¿no? Ay, es que aquí habla de la ira de Dios, pero
es que estaba enojado, mejor no vemos eso. No, resáltalo también resáltalo, hermanos. Tanto el hombre común, hermanos, como el cristiano, muchas veces intenta ocultar la ira de Dios, pero el Creador lo muestra claramente en la Biblia, hermanos. Claramente Dios lo muestra en la Biblia. ¿Y qué dicen las Escrituras sobre la ira de Dios? Vamos a ver, hermanos, ¿qué dice la Biblia sobre la ira de Dios? Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, ahí en Hebreos, capítulo 10, y vamos a ver un poco sobre este tema. Hebreos, capítulo 10, versículo 30. Amén, hermanos. Hebreos 10, 30. Vamos a leer desde el 29, un versículo antes. Dice así, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, cuidado, hermanos, con tener en menos el sacrificio de Cristo. ¿Sí, hermanos? Y dice el 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, ¿el Señor qué? El Señor juzgará a su pueblo. ¿Qué dice el Señor? Mía es la venganza, dice el Señor. Mía es la venganza. Es una manifestación de su ira, hermanos. De la ira de Dios. O sea, prácticamente el Señor dijo, ustedes no hagan nada. Yo soy quien lo va a ejecutar. Mía es la venganza, dice el Señor. ¿Sí, hermanos? Así es que hoy que estás siguiendo las pisadas de Cristo, hermanos, si hay alguien allá afuera que te hace la vida de cuadritos porque eres cristiano, si hay alguien allá afuera que te hace la vida imposible porque sabe que eres hijo de Dios, hermanos, primeramente ora por él, ¿no? Que Dios tenga misericordia. Pero también recuerda que dice la palabra que la venganza es de él. La venganza es de él. ¿Sí, hermano? A veces te dará ganas de, ay, ¿cómo no me regreso? ¿No? Ay, me quería aventar una, yo le aviento dos. A veces te dará ganas de responder. Pero recuerda eso, hermanos. Primero, ora por esa persona. Que Dios tenga misericordia. Y en segundo punto, recuerda que la Biblia dice que la venganza es de Él. La venganza es de Él, hermano. Así es que, hermanos, cuando nos enfocamos en las Escrituras, nos damos cuenta que Dios no oculta en ningún momento eventos, hechos relacionados con su ira. Dios no se avergüenza de hacer saber a la humanidad que la venganza es de Él y la ira es de Él, hermanos. La palabra dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La ira de Dios se revela. Hermanos, muchas veces podemos ver las noticias, ¿no? O como en tu vida, muchas cosas injustas. De quizás dices, Dios, esto es tan injusto que está pasando en mi vida. ¿Por qué permites que pase esto, Señor? No es justo. Hermanos, la palabra dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Es decir, confía en Dios, confía en Él. Dice que suya es la venganza. A veces sentirás que algo es injusto, pero Dios va a salir en tu defensa. Dios saldrá en tu defensa, tarde o temprano. ¿Sí, hermanos?
En Deuteronomio 32, vamos a leer este texto, hermanos, acompáñame a leer esta parte de la escritura. Deuteronomio, capítulo 32, versículos 39 en adelante. En una ocasión te decía una persona, ahí en Deuteronomio, y decía, ¿qué es Deuteronomio? Digo, no vais a creer que es un dinosaurio, es Deuteronomio, digo, no es de dinosaurio. Hermanos, Deuteronomio capítulo 32, versículo 39 al 41, ¿lo tenemos? Vamos a leer, hermanos, un poco sobre este atributo de Dios, la ira de Dios. Y dice así, el 39, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, dice Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Yo hago qué? Morir. ¡Wow! Aquí es donde empezamos a ver que Dios no es, no es cualquier cosa, hermanos. Dios es Dios. ¿Sí? Dice, yo hago qué? Morir. Y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano, dice Dios. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Sí, afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Dice Dios, hermanos. Una vez más, Dios dice, la venganza es mía. Hermanos, la ira de Dios está clara en su palabra, hermanos. Él dice, yo hago morir y yo hago vivir. ¿Sí, hermanos? A veces hay situaciones, ¿no, hermanos? Donde muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué Dios permitió eso? Hace 15, 20 días, hermanos, no sé si ustedes hayan enterado, en Tehuacán hubo un accidente muy grave. No sé si lo vieron por las redes sociales, ahí salió. Una empresa muy conocida en Tehuacán de autobuses, de transporte, de Tehuacán a Puebla, saliendo se accidenta en la supercarretera y murieron todos. No sé si escucharon el accidente, fue hace como 20 días, fallecieron prácticamente todos. El primero que falleció fue el chofer porque se encontró de frente con un tráiler. El tráiler invadiendo carril, se estampa de frente y este autobús que esa queda partido en dos y queda deshecho, hermanos. Hace como 20 días sucedió en Tehuacán. Fue un día muy triste para Tehuacán, porque todos, la mayoría eran de allá, eran de Tehuacán la mayoría. Iban a Puebla por situaciones de enfermedad, al médico, otros a solucionar problemas legales. Y muchos se preguntaron, ¿por qué Dios permitió eso, no? Si Dios es poderoso, si Dios es amor, ¿por qué permitió que sucediera eso, hermano? Dice la palabra, yo hago morir y yo hago vivir. Fue la soberanía de Dios, hermano. Dios es soberano. Y él sabía que en ese momento muchos les tocaba partir. Iban a partir, ya era su tiempo. Recuerda que ni tú ni yo sabemos cuándo hemos de partir, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe el día y la hora y en qué condiciones. Y nosotros, no, ¿verdad? A veces te cuidas mucho, ¿no? Y dices, en una ocasión yo, hermanos, cuando viajé al extranjero, y agarré el avión y ahí iba yo en el avión, el pajarote ese de acero, ¿no? Y decía yo, Dios mío, sálvame, que no se caiga esta cosa, ¿no? Y ahí iba el avión, parecía camión guajolotero, y ahí se va moviendo en el cielo, yo sentía, hermanos, no pasó nada.
pero a veces se puede uno ir bañándose, ¿no? Echándose una ducha. ¿Cuántos no han partido? Se están duchando y pisan, luego está resbaloso y pum, cae de espalda, se desnucan y ahí quedaron. Y tanto a veces nos cuidamos, Señor, que no se caiga ese pájaro de acero, ¿no? Que no se caiga el avión, que voy en carretera, Señor, cuídame. O sea, nos cuidamos, pero no sabemos ni el día ni la hora en la que nosotros vayamos a partir. Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe, hermano. Y en su soberanía, Él sabe cuándo y cómo. Dice la palabra, yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Es Dios, hermanos. Y esa es la soberanía de Dios. ¿Sí, hermanos? A muchos les puede sonar esto fuerte. Les puede sonar muy fuerte, hermanos. Es difícil aceptar y preferimos muchas veces cerrar los oídos a este atributo de Dios. Ay, no, a mí no me digas nada de la ira de Dios. A mí háblame de las cosas que me gustan. Háblame del amor de Dios, que Dios me ama, que Dios me cuida, que Dios me quiere, que Dios... Pero no me hables nada de la ira. No, hermanos, es un atributo de Dios y es necesario que también lo sepamos. ¿Sí, hermanos? Como congregantes y como hijos de Dios, es necesario conocer a nuestro Dios. Es necesario, hermanos. Sí, hermanos, Dios es santo y en su santidad dice la palabra que Dios aborrece el pecado, ¿no es así? Dios aborrece el pecado, hermanos. Él aborrece todo pecado, por ende, su ira arde contra el pecador también. ¿Sí, hermanos? Hay una frase por ahí que suena mucho, que dice, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. No sé si lo han escuchado. Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Hermanos, esa frase para empezar no es bíblica. No está en la Biblia. No está en la escritura. Cuando una vez me la dijeron, mira, me puse a buscar. ¿Dónde dice la Biblia que Dios odia al pecado, pero ama al pecador? Y encuentro donde dice que Dios está irado contra el impío todos los días. Encuentro donde dice que Dios aborrece el pecado y que Dios no puede tener comunión con el pecador. Y dije, ¿dónde está esa palabra? Y simplemente alguien me dijo, no está, no la vas a encontrar. No la vas a encontrar. ¿Y saben de dónde salió esa palabra? Me puse a investigarla, hermanos. Y esas palabras fueron pronunciadas por un personaje muy famoso mundialmente que ya falleció hace unos años. Se llama Mahatma Gandhi. No sé si han escuchado de él. Mahatma Gandhi. Creo que era hindú, algo así. Flaquito, de lentes redonditos, morenito, y era muy famoso. Salía en las cámaras, en la televisión. Y él dijo esas palabras. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Él fue el que las dijo. Y yo la estaba yo buscando en la Biblia, ¿no? Hermanos, no hay, perdón, la ira de Dios, hermanos, es su aborrecimiento a toda injusticia, hermanos. ¿Sí, hermanos? Dios está irado contra el pecado porque el pecado es una rebelión contra la autoridad de Dios. ¿Sí, hermanos? Así es que la ira de Dios nos es revelada por toda la escritura, hermanos. La ira de Dios fue revelada cuando se pronunció por primera vez la sentencia de muerte, allá en Génesis, ¿no? Dios le dijo a Adán y Eva, ¿qué les dijo? De todo el huerto, van a poder alimentarse, ¿no? Van a poder comer de todo. Pero cuidado, de ese árbol que está allá, de ese no comerán, ¿no? ¿Y qué hace Eva? Mete la pata, ¿no? Va y muchos dicen que fue una manzana, ¿no? Pero la Biblia no habla qué fruto era. Puede haber sido una granada, no sé, un mango. Pero dice que era un fruto, ¿no? Y tomó el fruto ese que lo vio tan delicioso, que en ese momento lo comió. ¿Y qué pasó más adelante, hermanos? Más adelante entonces viene la sentencia de parte de Dios. Y el Señor le dice, ciertamente morirás. Ciertamente morirás.
El pago del pecado es la muerte. Es la muerte, hermanos. Y no solo una muerte física, una muerte espiritual, hermanos. Muchas veces cuando parte un ser querido, yo creo que te ha tocado experimentar eso, ¿no? Que parta un ser querido. Y muchas veces nos dolemos porque se fue. Eso es normal, ¿verdad? A veces lloramos porque se fue nuestro familiar. Hermanos, pero el punto no está en que se fue de aquí, sino a dónde va a estar. Ese es el punto. ¿Se fue con Cristo o se fue sin Cristo? Ese es el punto, hermanos. Y si sabes que un familiar partió, pero era cristiano, te va a doler, claro que sí, pero va a haber un gozo muy interno y vas a decir, pero yo sé dónde está. Está con mi Señor. Está con Dios. Pero cuando sabes que no era cristiano, cuando sabes que se le predicó y se le predicó y no aceptó el evangelio, y dices, ¿a dónde está? Porque, ok, ya partió de acá, ok, pero ¿dónde vas? ¿Dónde está? Ese es el punto, hermanos. Sí, hermanos. Así es que la ira de Dios fue revelada ahí cuando Adán y Eva pecaron. Y Dios le dijo, ciertamente morirás. Hermano, la tierra fue maldecida, fue maldita, hermanos. El hombre fue expulsado del paraíso terrenal. Más adelante la ira de Dios se manifestó en eventos como el diluvio también, ¿no? ¿Acaso no, hermanos? Dios en el diluvio, ¿qué hizo? Arrasó con la humanidad. Y había gente adulta, jóvenes y niños. Hermanos, la ira de Dios está revelada en la palabra. ¿Cuántos son los que se salvaron en el diluvio? 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas. Y toda la humanidad barrida por un diluvio. La ira de Dios fue manifestada en ese momento, hermanos. Sí, hermanos, eso lo vemos ahí en el diluvio y después en la destrucción de las ciudades de la llanura, hermanos, como Sodoma y Gomorra. ¿Acaso no también ahí se manifestó la ira de Dios? No cayeron flores del cielo. ¿Qué cayó? Cayó fuego y azufre, dice la palabra, ¿no? Es más, aquí todavía nos cae granizo y decimos, ay, pues, duele, ¿no? Pero nos ponemos a imaginar, Señor, gloria a ti, porque caen pedacitos de hielo. Quisieras caer azufre y fuego. Ahí está la ira de Dios, hermano. En Sodoma y Gomorra cayó fuego, dice la palabra, ¿no? Estas ciudades, hermanos, fueron destruidas con fuego, cayendo del cielo, hermanos. La ira de Dios también se manifestó en la maldición de la ley sobre la transgresión. Hermanos, los profetas ahí en el Antiguo Testamento hablaron con frecuencia sobre la ira de Dios. Los profetas. Jeremías habló de la ira de Dios, hermanos. ¿Sabes también dónde se manifestó la ira de Dios? Y con esto estamos finalizando el tema. ¿Sabes dónde se manifestó la ira de Dios? En su Hijo, en la cruz. ¿Sí, hermanos? Ahora tú y yo damos gloria a Dios, ¿no? Decimos gracias, Dios, por el sacrificio de tu Hijo. Pero fue el Hijo quien sufrió en ese momento. ¿Acaso no dice la palabra que llegó un momento donde Cristo en su humanidad se llenó de temor? En un lugar llamado Getsemaní. Y allí en el Getsemaní dice que Cristo empezó a sudar como gotas de sangre. O sea, su angustia era tan terrible, hermanos, que él tenía miedo, él tenía temor, él sabía lo que venía. Cristo es Dios y Cristo sabía lo que iba a suceder momentos después. Sabía que lo iban a arrestar injustamente, sabía que lo iban a acusar de algo que él no hizo y sabía que lo iban a enjuiciar de manera ilegal y sabía que lo iban a golpear
y que le iban a destruir su rostro, le iban a destruir su espalda, y sabía que al final lo iban a colgar en un madero y le iban a atravesar el pecho, y sabía que iba a dar su vida en la cruz. Él sabía que venía eso. En su humanidad, por un momento, sintió temor, hermanos. Ahí se manifestó también la ira de Dios. Oh, hermanos, cuando, cuando entendemos esto, damos gloria a Dios. Porque de esa ira Dios te salvó. De hoy en adelante, hermanos, yo creo que tu reacción va a ser diferente. Yo creo que ahora tu reacción va a decir, cada domingo yo estaré ahí en la congregación. ¿Por qué? Porque fue Cristo quien pagó y quien recibió esa ira que yo tenía que recibir. Fue Cristo. Fue Cristo quien perdonó tus pecados. Él siendo santo, hermanos, él que nunca pecó. Cristo nunca pecó. Además hizo milagros. Trató a la gente con misericordia. ¿Y qué hicieron con él? Tú y yo sí pecamos. Venimos de una vida de pecado. Aún pecamos a veces. Pero Cristo te extiende la mano. Y Él te dice que Él es tu Salvador. Y Él es tu abogado defensor. Él te defiende. Señor, pero es que pequé, Señor, y ya no me siento con la cara de... Y el Señor dice, ¿quién te acusa? ¿Quién te acusa? ¿Acaso no recuerdan esa mujer adúltera que la vieron en el acto? Y los judíos, aquellos, la sacan y la llevan a rastras de los cabellos y la tiran en medio de ahí de una plaza y a punto de apedrearla, porque ellos decían, es una pecadora y tiene que morir. Y Cristo se acerca, ¿no? Y les dice a ellos, a ver, agarren la piedra, pues además agarren la más grande que puedan. Ahora que la tire el que esté libre de pecado. Y estaban con sus piedras. Y su misma conciencia los acusa y dicen, tú también pecaste, tú también pecaste. ¿Y qué hacen? Las dejan caer ahí en ese momento y se van retirando. Hermanos, nadie te acusa. El único que te puede acusar es Cristo. Y no lo hace. Al contrario, Él dice, yo fui a la cruz por ti, por tus delitos y por tus pecados. Así solamente ponte a cuentas con Dios. Solamente ponte a cuentas con Dios. Señor, he pecado, Padre. Tú sabes mi pecado. He hecho esto, Señor. Perdóname, Padre. Perdóname, Señor. Y Él lo hace. Él lo hace. Y Él extiende sus brazos. Como en la cruz extiende sus brazos. Hermanos, Él pagó. Él pagó, hermanos. Así es que la ira de Dios se fue manifestada ahí en el Hijo, hermanos. En su sufrimiento, en la muerte. De una manera tan horrible, hermanos. Así es que la importancia de reflexionar sobre la ira de Dios, hermanos, es grande. ¿Sí, hermanos? Tenemos que reflexionar sobre esto, hermanos. No hay nada tan dulce, hermanos, como la paciencia y la bondad de Dios sobre nuestras vidas, ¿no es así? Ni nada tan terrible como la ira cuando ésta se enciende. ¿Sí, hermanos? No hay nada tan hermoso y dulce como la paciencia y la bondad de Dios sobre tu vida y mi vida. Pero no hay nada tan terrible como su ira. Así es que dale gloria si hoy estás aquí y eres hijo de Dios. Porque su ira ya no está sobre ti. Ya no está sobre ti. ¿Sabes qué está sobre ti ahora? Su gracia, su misericordia, su bondad, su amor, su paciencia. Hermanos. La gloria sea al Señor, hermano. Y que cada domingo que amanezca, lo primero que haya en tu corazón es, yo voy a la iglesia. Yo voy a alabar a Dios. Porque fui salvo de esa ira.
porque la ira de Dios ya no está sobre mí. Ahora está su bondad, su amor, su misericordia, su gracia, su perdón. Hermanos, es suficiente razón por la cual tenemos que seguir adelante, hermanos. Es necesario que estemos conscientes, hermanos, como hace un momento lo decíamos. Si ser cristiano fuera fácil, este lugar estaría lleno. No cabríamos, hermanos. Habría gente allá afuera. Pero el camino de ser cristianos no es fácil. Es de hombres y mujeres valientes. Valientes. Que toman la espada. ¿Y sabes cuál es la espada? La palabra de Dios. Tomas la espada y confías en tu Señor. Y sabes que a pesar de la prueba, a pesar de los momentos que estés pasando, puedes confiar en Dios. Amén, hermanos. Así es que tenemos que seguir adelante, hermanos. Tenemos que seguir confiando en el Señor, hermanos. Sí, recuerda, hermanos, que la ira de Dios fue derramada en el Calvario, allí en Cristo. Y sabemos que Él fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Amén. Cristo reina ya, hermanos. Amén, hermanos. Así es que Cristo pagó por tus delitos y por mis delitos, por tus pecados y por los míos, hermanos. Y la ira de Dios fue derramada ahí una vez, pero su ira también será derramada otra vez sobre todo aquel que no está en Cristo, hermanos. Cristo llevó el juicio para que aquellos que creen en Él no se pierdan, sino tengan vida eterna. Pero la ira de Dios será derramada sobre todo aquel que no acepte a Cristo. ¿Sí, hermanos? ¿Tú conoces a alguien que no es cristiano? Pues sí, ¿no? Ah, el vecino, la vecina de acá no son cristianos. Te digo una cosa, la ira de Dios está sobre ellos. Suena duro, pero la ira de Dios está sobre ellos. Hermanos, tenemos que orar por ellos, para que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Si Dios te alcanzó a ti y a mí, no fue porque fuéramos más que ellos, fue por la misericordia de Dios. Entonces también hemos de pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos y que los alcance, para que su ira ya no esté sobre de ellos, sino esté la gracia de Dios. Esa gracia la cual ahora tú y yo disfrutamos, hermanos. La gracia de Dios, hermanos. Como conclusión, las buenas noticias, hermanos, son que Cristo ha recibido esa ira, esa furia de Dios. Y que si usted acepta esa sustitución, entonces serás merecedor de la gracia de Dios. Reconocer que Cristo fue nuestro sustituto. Es decir, Cristo prácticamente dijo, hazte un lado, yo voy a ir a la cruz y voy a pagar tus pecados, tus deudas. Cristo fue y las pagó. Hermanos, cuando entiendes eso en tu corazón, alabas a Dios. Cuando a mí me predicaron el Evangelio, hermanos, y yo venía de esa vida, yo entendí eso, que Cristo me dijo, hazte un lado, Alejandro. Tú mereces el infierno. Tú mereces ir allá por tus pecados. Quítate, hazte un lado. Yo voy a la cruz a pagar por los tuyos. Y es lo mismo que ha hecho con cada uno de nosotros, hermanos. Cristo lo hizo por nosotros por amor. Nos amó de tal manera. Así es que, hermanos, cuando entendemos la ira de Dios, vamos a apreciar más el amor de Dios. Así es que, hermanos, pues que sigamos adelante. Sigamos adelante, hermanos. Y vamos a glorificar a Dios cada día. Cada día. Porque su ira ya no está sobre nosotros. Ya no está. Ahora está su amor, su gracia y su misericordia. Amén. Amén. Ponte de pie, hermanos. Ponte de pie. Vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor. Por ahí me decía una personita, ¿y por qué